Le di aventón a una mujer en la carretera, pero murió hace 20 años. Hay personas que creen que cuando alguien muere, simplemente desaparece. Que después de la muerte no queda nada. Ni recuerdos, ni voces, ni pasos. Mucho menos la posibilidad de volver a encontrarnos con esa persona. Pero existen carreteras donde algunas historias parecen desafiar cualquier explicación racional. Carreteras donde los conductores aseguran haber visto personas caminando durante la madrugada. Personas que piden un aventón. Personas que suben a los automóviles y que desaparecen antes de llegar a su destino. Lo extraño es que, cuando alguien intenta averiguar quiénes eran, descubre algo imposible. Esas personas llevan años muertas. Esta es la historia de Julián, un hombre que una noche decidió detener su automóvil para ayudar a una mujer que caminaba sola bajo la lluvia. Una mujer que le pidió que la llevara hasta un pequeño pueblo. Una mujer que durante todo el trayecto permaneció extrañamente callada. Y una mujer que, según los habitantes de aquel lugar, había muerto exactamente 20 años antes. Pero lo peor no fue descubrir que Julián había llevado a un fantasma en su automóvil. Lo peor fue descubrir por qué ella había decidido subir con él. Me llamo Julián y durante mucho tiempo evité hablar de lo que me sucedió aquella noche. No porque tuviera miedo de que la gente pensara que estaba loco. Eso dejó de importarme hace muchos años. Lo que realmente me daba miedo era recordar cada detalle. Porque hay cosas que uno quisiera olvidar, pero que parecen quedarse viviendo dentro de la cabeza. Todo comenzó un viernes por la noche. Yo había pasado varios días trabajando fuera de la ciudad y necesitaba regresar a casa. El viaje normalmente me tomaba unas 3 horas. Pero aquella noche había una tormenta bastante fuerte. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas podía distinguir la carretera. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando decidí tomar una carretera secundaria. Era un camino que ya había utilizado algunas veces. No era la mejor opción. Era estrecho. Tenía muchas curvas y atravesaba una zona de bosque, pero me ahorraba casi 40 minutos. Y yo solamente quería llegar a casa. Encendí la radio para no sentirme tan solo. La señal iba y venía. Por momentos escuchaba música. Después solamente se escuchaba estática. Perfecto, murmuré. Bajé un poco la velocidad. La carretera estaba completamente vacía. No había casas, no había tiendas, no había postes de luz, solamente árboles y lluvia. Después de unos 15 minutos, comencé a sentir algo extraño. No sabría explicar exactamente qué era. Simplemente tuve la sensación de que alguien me estaba observando. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Volví a mirar hacia adelante. Entonces, la vi. Una mujer estaba parada a un lado de la carretera. Mi primera reacción fue continuar. Era muy tarde. Estaba lloviendo. Y aquella carretera no era precisamente segura. Pero cuando pasé junto a ella pude verla mejor. Era una mujer joven, tal vez de unos 30 años.
llevaba un vestido claro completamente empapado. Su cabello estaba pegado a su rostro y levantaba una mano pidiendo ayuda. Seguí avanzando, unos 10 metros, 20, 30. Entonces frené. No sé por qué. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Tal vez fue lástima. Tal vez simplemente pensé que dejar a una mujer sola en medio de aquella carretera era demasiado peligroso. Miré nuevamente por el espejo. Ella seguía ahí, inmóvil, esperando. Respiré profundamente, puse reversa y regresé. Bajé un poco la ventanilla. ¿Necesita ayuda? La mujer se acercó lentamente. No respondió inmediatamente. Solamente me miró. Sus ojos eran extraños, no porque tuvieran algo sobrenatural, sino porque parecían extremadamente tristes. Finalmente habló. ¿Podría llevarme? Su voz era muy baja. Claro. ¿A dónde va? Ella señaló hacia adelante. Al pueblo. Yo conocía el lugar. Era un pequeño poblado que estaba aproximadamente a 20 minutos de ahí. Suba. La mujer abrió la puerta del copiloto. Antes de entrar se quedó unos segundos mirando el interior del automóvil, como si estuviera recordando algo. Después se sentó, cerró la puerta y en cuanto lo hizo, sentí un frío intenso. Un frío que recorrió todo mi cuerpo. Encendí nuevamente el aire caliente. ¿Está bien?, pregunté. Ella asintió. Sí. Comencé a conducir. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Yo intentaba concentrarme en la carretera, pero había algo que me incomodaba. La mujer no parecía mojada. Sí, su vestido estaba completamente empapado. Su cabello también. Pero no había agua en el asiento. Ni una sola gota. Eso me pareció extraño. Después de unos minutos, decidí romper el silencio. ¿Vive en el pueblo? No respondió. La miré de reojo. Estaba observando por la ventana. ¿Vive por ahí? Esta vez respondió. Vivía. La palabra me provocó un escalofrío. ¿Vivía? La mujer no dijo nada. Continué conduciendo. La radio comenzó a fallar. La música desapareció. Después escuché estática y finalmente una voz. Era una voz femenina, muy débil. No pude entender lo que decía. Miré a la mujer. Ella seguía mirando por la ventana. Entonces la radio se apagó completamente. Y justo en ese momento, la mujer preguntó, ¿ya pasamos el puente? Todavía no. Cuando lleguemos, no se detenga. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella giró lentamente hacia mí. Porque ellos todavía están ahí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quiénes? La mujer volvió a mirar hacia adelante. Los que me estaban buscando. Unos minutos después apareció el puente. Era viejo, muy viejo. Debajo corría un pequeño río que durante la temporada de lluvias podía crecer bastante. Cuando nos acercamos, reduje la velocidad. La mujer se puso rígida. No se detenga, repitió. No pensaba hacerlo, pero entonces vi algo. Había una persona parada sobre el puente, una silueta. No podía distinguir si era hombre o mujer. Solamente estaba ahí, en medio de la carretera. Miré a la mujer. Ella estaba pálida.
¿Quién es? No respondió. La silueta comenzó a caminar hacia nosotros. Instintivamente pisé el acelerador. Pasamos junto a aquella persona y cuando miré por el espejo, ya no había nadie. Sentí un escalofrío. ¿Vio eso? La mujer no respondió. Después de unos segundos preguntó, ¿cuánto falta? Unos 10 minutos. Ella cerró los ojos. Gracias. Fue la primera vez que escuché algo parecido a una emoción en su voz. Seguimos avanzando, pero algo había cambiado. El automóvil se sentía diferente, más frío, mucho más frío. Comencé a ver pequeñas gotas de agua en el parabrisas, pero no venían de afuera, parecían aparecer desde el interior. Una gota, después otra y otra, hasta que el vidrio comenzó a empañarse. Encendí el desempañador. Entonces escuché un sonido, un sollozo. Miré a la mujer. Estaba llorando. ¿Se encuentra bien? No respondió. ¿Quiere que nos detengamos? Ella negó con la cabeza. No. ¿Por qué llora? La mujer levantó lentamente una mano. Señaló hacia la carretera. Porque ya llegamos. Miré hacia adelante. Y efectivamente, habíamos llegado al pueblo. La mujer me indicó que continuara por una calle estrecha. Después señaló una casa antigua. Es ahí. Detuve el automóvil. Ella abrió la puerta. Antes de bajar, se quedó mirándome. Por primera vez pude ver claramente su rostro. Tuvo una expresión de tristeza profunda. Gracias. No hay de qué. Ella bajó, cerró la puerta. Yo esperé unos segundos. Pensé que entraría en aquella casa, pero no lo hizo. Di vuelta al automóvil para regresar, pero antes de alejarme, miré por el espejo. La mujer había desaparecido. No había entrado a la casa, simplemente ya no estaba. Me quedé unos segundos confundido. Pensé que quizá había entrado rápidamente. No le di demasiada importancia. Continué mi viaje. Llegué a casa cerca de las 2 de la madrugada. Estaba agotado. Me fui directamente a dormir. Pero antes de acostarme, noté algo extraño. El lugar de mi cama a un lado mío estaba mojado. Me quedé observándolo. Parecía como si alguien que estuvo en la lluvia se hubiera acostado en mi cama. No había manera de que el agua hubiera entrado. Las ventanas estaban cerradas, la puerta también. Revisé y no tenía goteras en el techo. Tomé una toalla y limpié la cama. Entonces encontré algo debajo tirado. Una pequeña fotografía. Era una fotografía antigua. En ella aparecía una mujer. La misma mujer que había llevado en mi automóvil. Sentí un escalofrío. Busqué en mi casa para ver si alguien se había metido. No había ninguna señal de que alguien hubiese entrado. Solo la cama mojada y la fotografía. No sabía qué pensar. Un cansancio inmenso y un frío extremo invadieron todo mi cuerpo. Me preocupaba que alguien se hubiera metido a mi casa, pero me sentía desmayar por ese cansancio tan extraño. Guardé la fotografía en un cajón y me fui a dormir. Pero al día siguiente, todo cambió. Por la mañana decidí regresar al pueblo. Quería encontrar a la mujer.
No sabía exactamente por qué. Tal vez quería devolverle la fotografía. Llegué aproximadamente a las 10 de la mañana. La casa donde la había dejado seguía ahí. Toqué la puerta. Nadie respondió. Volví a tocar. Finalmente un hombre mayor salió. «Buenos días», dije. «Busco a una mujer que vive aquí». El hombre me miró confundido. ¿Qué mujer?» Describí a la pasajera. Cabello oscuro, vestido claro. Aproximadamente 30 años. El anciano se quedó completamente inmóvil. ¿Cómo dijo que era? Repetí la descripción. El hombre abrió más los ojos. ¿Dónde la vio? Le expliqué que la había recogido la noche anterior en la carretera. El hombre dio un paso hacia atrás. «Eso no puede ser». «¿Por qué?». No respondió. Entonces saqué la fotografía. Se la mostré. El anciano comenzó a temblar. «¿De dónde sacó eso?». «Estaba en mi casa, tirada junto a mi cama». El hombre tomó la fotografía con manos temblorosas. La observó durante varios segundos. Después levantó la mirada. «Esa es Teresa». «¿Teresa?». El anciano tragó saliva. «Murió hace 20 años». Sentí que el corazón se me detenía. Pensé que estaba bromeando. «No puede ser». «Sí puede. Yo hablé con ella anoche». El hombre negó lentamente con la cabeza. «No, muchacho». Miró nuevamente la fotografía. «Tú no hablaste con Teresa». «Entonces, ¿con quién hablé?». El anciano tardó unos segundos en responder. «Con lo que queda de ella». El hombre me invitó a pasar. Se llamaba Don Ernesto. Me contó que 20 años atrás, Teresa vivía en aquella casa con su madre. Tenía aproximadamente 30 años y estaba comprometida para casarse. Una noche salió del pueblo para visitar a una familiar. Nunca llegó. Su automóvil fue encontrado cerca del puente. Había perdido el control durante una tormenta. El vehículo cayó por una pendiente. Teresa murió. Su cuerpo fue encontrado 2 días después. «¿Y por qué sigue apareciendo?», pregunté. Don Ernesto bajó la mirada. «Porque no murió simplemente en un accidente». «¿Qué quiere decir?». El anciano respiró profundamente. Esa noche Teresa estaba intentando regresar a su casa, pero alguien la había estado siguiendo. ¿Quién? Nunca lo supimos. Según algunos testigos, un hombre había estado rondando su automóvil. Otros decían que había discutido con alguien antes de salir, pero nadie pudo demostrar nada. ¿Y qué tiene que ver la carretera? Don Ernesto señaló hacia la ventana. Algunas personas dicen que la vieron meses después de su muerte, bajo la lluvia, cerca del mismo lugar, pidiendo que la llevaran al pueblo. Sentí un escalofrío. ¿Y alguien se detuvo a ayudarla? Don Ernesto me miró directamente. «Hasta ahora tú has sido el único, al parecer. Nadie había querido levantar a un fantasma». Don Ernesto me contó que durante 20 años habían existido varios testimonios. Un camionero aseguró haberla visto llorando. Un taxista también. Un joven que viajaba de madrugada dijo haberla visto sentada en la parte trasera de su automóvil. Todos describieron exactamente lo mismo. Una mujer empapada, silenciosa, triste. Y todos mencionaron una misma cosa: el puente. ¿Alguno descubrió que estaba muerta?, pregunté.
Don Ernesto asintió. Pensándolo bien, si hubo un hombre que iba a ayudarla, un hombre llamado Rafael. Según él, Teresa le pidió que la llevara hasta una casa. ¿Y qué pasó? Cuando se dio cuenta de que ella estaba flotando sobre el asfalto, él arrancó y huyó rápido. Rafael continuó conduciendo, pero después de unos minutos, escuchó que alguien golpeaba el vidrio trasero. 3 golpes. Volteó. No había nadie. Entonces vio algo en el asiento. Una fotografía, exactamente como la que tú encontraste. Sentí un escalofrío. ¿Qué hizo? Regresó al pueblo y comenzó a investigar. Y don Ernesto guardó silencio. Rafael encontró la tumba de Teresa. ¿Y qué pasó después? El anciano me miró. Nunca volvió a conducir de noche. Yo debería haber regresado a casa. Debería haber olvidado todo. Pero algo no me dejaba tranquilo. Había una pregunta que no podía sacar de mi cabeza. ¿Por qué Teresa había subido conmigo? ¿Por qué aquella noche? ¿Por qué me había pedido que la llevara precisamente a esa casa? Y sobre todo, ¿qué significaba aquella fotografía? Esa noche regresé a mi casa. Intenté dormir, pero cerca de las 3 de la madrugada escuché un sonido. 3 golpes. Me levanté. Pensé que quizá era una rama golpeando la ventana. Volví a acostarme. Entonces, esta vez venían de la puerta principal. Me quedé inmóvil. No quería levantarme. Los golpes continuaron. Caminé lentamente hasta la entrada. Miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta. La calle estaba vacía, pero en el suelo había algo. Una fotografía. La recogí. Era otra fotografía de Teresa, pero esta vez había algo diferente. En el fondo aparecía mi automóvil. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Cómo podía existir una fotografía en la que apareciera mi automóvil? La fecha impresa en la parte posterior era de unos 20 años atrás. Al día siguiente llevé el automóvil con un mecánico. Quería revisar que no hubiera algún problema eléctrico. Mientras esperaba, recordé algo. La mujer había mencionado a los que la estaban buscando. Así que regresé al pueblo. Busqué nuevamente a don Ernesto. Le pregunté si sabía quién había seguido a Teresa aquella noche. El anciano se quedó callado. Hay algo que nunca te conté. ¿Qué? Teresa no iba sola aquella noche. Sentí un escalofrío. ¿Con quién iba? Con alguien que conducía un automóvil parecido al tuyo. Me quedé completamente quieto. ¿Parecido? Mismo modelo, mismo color, misma forma. Eso es imposible. Don Ernesto negó con la cabeza. El automóvil de Teresa nunca fue recuperado. ¿Qué? El vehículo cayó al barranco. Pero cuando encontraron el cuerpo, el automóvil había desaparecido. Nunca lo encontraron. Sentí que algo frío recorrió mi espalda. Entonces, ¿qué significa eso? Don Ernesto me respondió. Tal vez ella no está buscando un aventón. Entonces, ¿qué busca? El anciano bajó la voz. Tal vez está buscando al hombre que la llevó aquella noche. Esa tarde fui hasta el puente. Quería ver el lugar donde Teresa había muerto.
Dejé el automóvil estacionado y caminé hasta el borde. Había maleza y árboles. El terreno descendía varios metros. Bajé lentamente. Después de unos minutos encontré algo oxidado entre la vegetación, una pieza metálica. La limpié con la mano. Era parte de una placa. No pude leerla completa. Pero había una combinación de números y una fecha. La misma fecha de hace 20 años. Sentí un escalofrío. Seguí buscando. Entonces encontré algo más. Un pedazo de tela blanca. El mismo color del vestido que llevaba Teresa. Lo tomé y en ese momento escuché una voz detrás de mí. ¿Por qué regresaste? Me giré. No había nadie. ¿Teresa? Silencio. Entonces escuché un sollozo. Venía del otro lado de los árboles. Caminé hacia allí y la vi. Estaba parada entre la niebla, empapada, con el cabello cubriendo parte de su rostro. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Ella levantó lentamente la mano. Señaló mi automóvil. Después dijo algo que jamás olvidaré. No fuiste tú quien me recogió. ¿Entonces quién?, le pregunté. Ella comenzó a llorar. Él. La mujer desapareció. Corrí hasta mi automóvil. Lo encendí y salí de aquel lugar. No quería saber nada más. Pero mientras conducía, miré el espejo retrovisor y lo vi. Un hombre sentado en el asiento trasero. Vestía una chamarra oscura. Su rostro estaba cubierto por sombras. Frené bruscamente. Me giré. No había nadie. El asiento estaba vacío, pero había una marca húmeda, como si alguien acabara de estar sentado allí. Entonces escuché un susurro. No la lleves a casa. Me quedé paralizado. Miré nuevamente hacia el espejo. El hombre estaba ahí. Esta vez podía verlo. Tenía el rostro pálido y una expresión completamente vacía. ¿Quién eres?, no respondió. Solo señaló hacia adelante. Entonces vi a Teresa. Estaba parada en medio de la carretera. Frené. Ella comenzó a caminar hacia mi automóvil, pero antes de que pudiera acercarse, el hombre del asiento trasero gritó: ¡No! Sentí un golpe en la nuca. Todo se volvió negro. Desperté dentro de mi automóvil. Estaba estacionado junto al puente. No sabía cuánto tiempo había pasado. La lluvia había terminado. El hombre había desaparecido. Teresa también. Pero había algo en el asiento del copiloto. Una libreta. La abrí. Era un diario. Pertenecía a Teresa. En sus últimas páginas hablaba de alguien que la estaba siguiendo. Un hombre. Un hombre que había intentado obligarla a subir a su automóvil. Ella logró escapar, pero él la siguió. La última página decía: si algo me sucede, no fue un accidente. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Seguí leyendo. Hay un hombre que me ha estado acechando desde hace tiempo. No quería que nadie lo supiera, pues estoy por casarme con mi prometido. Pero ahora, si él lee esto, quiero que sepa que no lo quise preocupar. El hombre que me acosa es capaz de todo. Nunca se detendrá hasta conseguirme.
Entonces comprendí. Teresa no había subido conmigo porque necesitara llegar a casa. Había subido porque había confundido mi automóvil con el suyo. Y entonces entendí algo. Tal vez el espíritu de Teresa no estaba tratando de regresar a su casa. Estaba intentando que supieran que en realidad alguien la había matado. Adentro del diario estaba una foto rota del tipo que vi en mi auto. Teresa había escrito atrás: "Este hombre me quiere matar". Regresé con don Ernesto. Le conté todo. El anciano miró la foto de aquel hombre y de inmediato lo reconoció sorprendido. Ese hombre no era de aquí. Empezó a trabajar en la comisaría del pueblo vecino, pero siempre pasaba por aquí. Lo que supe de él es que murió de un infarto. Ni siquiera me acuerdo de su nombre. Lo siguiente que hice fue llevar el diario y la fotografía a la policía. Al fin se enteraron que Teresa no murió en un simple accidente vehicular, sino que había sido acosada por un hombre que la persiguió hasta causar su muerte. Un hombre que logró asustar tanto a Teresa, obligándola a huir despavorida en su auto, lo que la llevó a la muerte. Cuando la policía investigó la identidad de aquel tipo, encontraron que efectivamente había muerto hacía 2 años. Al parecer, un infarto mientras conducía por la noche. Han pasado varios años desde aquella noche. Nunca había contado esta historia públicamente, hasta ahora, porque hay algo que todavía no puedo explicar. Hace unas semanas tuve que viajar nuevamente por aquella región. No quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Tomé una carretera diferente. Era de día, había tráfico. Y me repetí muchas veces que todo había terminado, hasta que pasé frente a una pequeña parada de autobús. Allí estaba una mujer, vestía de blanco, tenía el cabello largo y estaba completamente inmóvil. No levantó la mano, no intentó detenerme, simplemente me observó. Seguí conduciendo. No quería mirar hacia atrás, pero unos kilómetros después, algo me obligó a hacerlo. Miré el espejo retrovisor. La mujer ya no estaba en la parada, y entonces escuché 3 golpes. Venían del asiento trasero. No me detuve. Aceleré. Los golpes continuaron hasta que escuché una voz muy baja. Julián. Era ella, Teresa, la misma voz que había escuchado aquella noche. Gracias. Después, todo quedó en silencio. Una especie de paz y quietud me invadió. Ahora sí sentí que todo había terminado. Después de esta experiencia, he comprendido que algunos espíritus están esperando que alguien los ayude a regresar de donde nunca pudieron volver. Y si alguna noche conduces por una carretera solitaria, si ves una mujer caminando bajo la lluvia, si levanta lentamente la mano y te pide que la lleves al pueblo, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Si esta historia te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas de las próximas historias de terror. Déjame en tus comentarios qué experiencia paranormal has escuchado
o si tienes una historia personal que quieres que cuente en el canal.